Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de trucos maestros. En esta ocasión os voy a enseñar algunos trucos para convertir un sencillo vestido negro que vamos a elaborar con un tejido de punto vamos a darle personalidad, vamos a ponerle algún detalle que lo haga interesante y que lo haga brillar. El resultado será una prenda que la podremos utilizar tanto de noche con unos complementos adecuados o de día, o incluso irnos a la playa con unas sandalias. Bueno, pues para elaborar este proyecto, para hacer este vestido negro sencillo al que le vamos a dar un toque de personalidad, voy a utilizar un patrón base, que es el que tengo aquí preparado. Voy a utilizar este tejido negro, que es un tejido bielástico, es un tejido de punto de seda. Os enseñaré algún truco para trabajar con este material y ya lo típico, cinta métrica, alfileres, este marcador que es para marcar sobre tejidos oscuros y me va a ayudar a aplicar el bordado que vamos a hacer en este vestido para darle ese toque de personalidad. Tijeras, cúter rotatorio y aquí veis este cordón de seda que es con el que vamos a bordar el vestido. Bueno, pues ya tenemos dispuesto el patrón y sujeto con unos alfileres, como ya me habéis visto hacer muchas veces, y ya voy a proceder al corte. Voy a cortar con el cúter rotatorio, que sabéis que es mi herramienta favorita. Me voy a marcar el escote del delantero. Este patrón de punto tiene el delantero y la espalda son exactamente iguales. Va a cambiar la forma del escote y también las pinzas de entalle que van a ir solo en la espalda del vestido. Y ahora voy a retirar los alfileres para recortar el escote delantero. ¿Veis? Con el marcador que os había comentado para tejidos oscuros. Además es un marcador que desaparece con mucha facilidad, a veces con el vapor de la plancha ya, y otras veces pues humedeciéndolo un poquito. Bueno, pues ya tenemos el vestido cortado y lo que voy a hacer ahora es dibujar el bordado que vamos a hacer con el cordón de seda. En este caso son unas espirales y es la reproducción de un vestido que ya hice en 1996 y que presenté junto a la colección El toro y el mar. Las espirales representan las olas. Conservamos el original de este vestido, del patrón original, del que hemos copiado las espirales. Bueno, para marcarlo lo que he hecho ha sido taladrar con unos agujeritos el dibujo de la espiral y a través de estos agujeritos pues ahora voy a ir marcando todo el dibujo. La colección del toro y el mar fue una colección que tuvo muchísimo éxito. De hecho, llegamos a tener 60 puntos de venta y se vendió incluso en Japón. Fue una colección también polémica por la imagen del toro, porque bueno, hay quien lo quiso relacionar con la España cañí, pero en realidad fue puro romanticismo. Es decir, a mí de pequeñito me enseñaban que había un toro en la carretera
y yo cada vez que lo veía, pues bueno, me daba una tremenda alegría. Y entonces los iban a retirar, anunciaron que los retiraban de las carreteras porque no podían haber anuncios publicitarios, y en ese momento yo decidí utilizarlo como un elemento de colección y mezclarlo con el Mediterráneo, que es mi cultura. Bueno, pues ya tenemos marcado el dibujo. Vamos a retirar el patrón y ver. Vale. No tiene que ser muy visible, solo lo justo para poder realizar el bordado. Y os recuerdo que este rotulador, en cualquier caso, si se nos ve algún puntito, se hace desaparecer con un poquito de nada, con un toque húmedo. Bueno, pues ahora ya se trata de, con el cordón de seda, que lo tengo preparado aquí en la máquina, como podéis ver. Esta máquina tiene un prensatelas por el que pasa el cordón, es como una guía por la que pasa el cordón, y me va a ayudar a la aplicación del bordado. He programado la máquina con una puntada en zigzag, con la que voy a ir resiguiendo el cordoncito para hacer todo el bordado. Hay infinidad de máquinas domésticas, como siempre. Lo que os recomiendo es que cojáis un trocito de tela, un trocito del cordón con el que queréis hacer la aplicación y probar las diferentes puntadas elásticas que pueda tener vuestra máquina. En este caso, ya os digo, yo voy a utilizar un zigzag. Bueno, pues voy a empezar haciendo un atacado con el zigzag hacia adelante y hacia detrás, y luego ya voy a ir siguiendo los puntitos para incrustar el cordón y dibujar las espirales. Bueno, ya veis que ahora tiene un aspecto regular, pero veréis que cuando lo planchemos el cordón va a quedar planito y además tolerando la elasticidad del tejido. Bueno, aquí podéis apreciar la diferencia entre la espiral de arriba, que ya está planchada, y la espiral de abajo, que aún está sin planchar. Y como veréis, está llena de ondulaciones. Entonces, se trata de plancharlo con mucho cariño y con cuidado, porque este material, que es de seda, se puede estropear enseguida.
Y aquí podéis ver la diferencia antes y después de planchar. Bueno, pues yo ahora en mi cabeza tengo que plantearme el montaje de la prenda. Lo que tengo aquí encima es el delantero, esta es la espalda. Y lo que voy a hacer es, en los escotes y en las sisas voy a pasar un elástico como los de los bañadores, o los de la ropa interior, o los de los maillots. Y entonces tengo que pensar hacia qué lado va a tumbar la costura, y para que me ayude a pasar el elástico y para que no me tropiece con la costura y se me estire y se me deforme el escote o se me deforme la sisa. No es más que cuestión de práctica, pero antes hay que pensar. Pues voy a empezar cosiendo la costura del hombro derecho, porque esta costura va a tumbar hacia la espalda y cuando pase el elástico por el escote, si tengo la costura ya tumbada en esta dirección, me va a facilitar la inserción del elástico. A continuación, cerraré el otro hombro, pasaré el elástico por las sisas, por la izquierda y por la derecha, y finalmente cerraré las costuras de los lados. Puliré el escote con una puntada elástica también y acabaremos haciendo el bajo del vestido con una puntada elástica también, que puede ser un zigzag. Bueno, pues ya he preparado mi overlock con una pata especial para pasar elástico, ¿vale? Y es un elástico de caucho, de los que se utiliza, pues eso, como os he dicho, para bañadores, ropa interior, maillots, etc. Pues tengo que pasar la overlock junto con la goma, con el elástico, y regular bien la tensión y el diferencial para que el punto no me quede ni estirado ni embebido. Otra vez, insisto, hay que hacer pruebas en retalitos y cuando ya estemos seguros de que la máquina está ajustada, podemos empezar a coser. Bueno, pues aquí tenéis el resultado de este vestido negro muy sencillo, al que hemos conseguido dar un efecto de impacto con el bordado de estas espirales con el cordón de seda. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo episodio de Trucos Maestros. ¡Hasta luego!